Juárez y su México, por Ralph Broder. 40. Cuarta parte. La intervención. 7. Políticamente, pues, la fase inicial de las operaciones militares en México tenía una importancia capital. El primer paso lo dio el presidente al expedir un manifiesto a los 3 días de romperse la Triple Alianza en Orizaba. El gobierno de la República, recordando cuál es el siglo en que vivimos, cuáles los principios sostenidos por los pueblos civilizados, cuál el respeto que se profesa a las nacionalidades, decía con más continencia que confianza, se complace en esperar que si queda un sentimiento de justicia en los consejos del emperador de los franceses, este soberano, que ha procedido mal informado sobre la situación de México, reprobará que se abandone la vía de las negociaciones en que habían entrado sus plenipotenciarios, y la agresión que ellos intentan independientemente como los más poderosos de la tierra. Pero, entre tanto, el gobierno de la República cumplirá el deber de defender a la independencia, de rechazar la agresión extranjera y acepta la lucha a que es provocado, contando con que tarde o temprano triunfa la causa del buen derecho y de la justicia. Mexicanos, el supremo magistrado de la nación, libremente elegido por vuestros sufragios, os invita a secundar sus esfuerzos en la defensa de la independencia. Cuenta para ello con todos vuestros recursos, con toda vuestra sangre, y está seguro de que, siguiendo los consejos del patriotismo, podremos consolidar la obra de nuestros padres. Espero que preferiréis todo género de infortunios y desastres al vilipendio y al oprobio de perder la independencia o de consentir que extraños vengan a arrebatarnos vuestras instituciones y a intervenir en nuestro régimen interior. Tengamos fe en la justicia de nuestra causa, tengamos fe en nuestros propios esfuerzos y unidos salvemos la independencia de México, haciendo triunfar no solo a nuestra patria, sino los principios de respeto y de inviolabilidad de la soberanía de las naciones. México, abril 12 de 1862. Benito Juárez. Mientras la mano diplomática dirigía la defensa del país, se había impuesto silencio a la prensa. Pero al romperse las negociaciones, el problema recayó en el dominio público y la prensa dio claras muestras de alarma. La entrega de Veracruz, acertada desde el punto de vista diplomático, había producido, sin embargo, la impresión penosa de una derrota. Y en vísperas de romperse las hostilidades, los voluntarios exhortaban al gobierno a que subsanara el daño con todos los medios a su alcance. El mismo comentarista que acababa de analizar la obsesión política de Napoleón se puso en pie, pidiendo a gritos proclamas constantes del Palacio Nacional, artículos constantes en la prensa, manifestaciones de masas en las calles, el toque de alarma hecho abuelo en todos los vecindarios y el grito de «a las armas, ciudadanos», repetido cada cuarto de hora para provocar una sublevación general. Agitador civil llamaba a las autoridades para que salieran de sus salones y se mostrasen al pueblo, arengando, incitando, inspirando a las multitudes, y pedía que el ciudadano presidente acompañara democráticamente a sus conciudadanos, que tan pocas oportunidades tenían de manifestar la devoción que les inspiraba y su confianza en la rectitud de sus intenciones. La perspicacia de sus decisiones y su probada constancia. Soldado y estratego, insistía en que por ningún motivo debía permitirse que el enemigo penetrara más adentro del país, con la esperanza de derrotarlo allá, porque a pesar de los reveses previsibles para los patriotas, al invasor le costaría cada triunfo pérdidas difícilmente sustituibles a 3,000 leguas de distancia de su base, en tanto que de la sangre de cada mexicano caído brotarían 10 más. Nacido en Europa, pero naturalizado mexicano, sabía que la guerra guerrillera era la única forma de defensa eficaz y la movilidad la mejor ventaja del soldado mexicano, y adaptaba sus consejos a las condiciones dadas. A toda costa habría que evitar las batallas campales. El pueblo debía arrasar sus hogares y quemar sus campos en el camino del enemigo, hostilizándolo con emboscadas, cazándolo por montes y valles, cortando sus comunicaciones, reduciéndolo a sus propias provisiones
y contando con el hambre, la fiebre y las lluvias para retardar su avance. Se aproximaban ya los meses malos del año y el vómito negro diezmaba a los franceses en la costa. Pronto se volverían intransitables los caminos con las lluvias y aún no estaban acostumbrados los europeos al terreno escabroso y a las marchas prolongadas que tan fácilmente cubrían los mexicanos descalzos, hambrientos, mal vestidos, comiendo y hasta dormitando en la marcha, cubriendo sus 15 leguas diarias por vericuetos tan primitivos como los soldados que las pisaban, banqueteados a la intemperie y siempre listos para luchar en condiciones adversas. Demandas eran estas de un ciudadano, de un soldado, de un perito, de un cosmopolita y de un patriota. El sistema era muy mexicano y la soñada conquista de México por los franceses figurará un día en la historia al lado de la desastrosa retirada de Moscú. 1862 será el corolario de 1812. Difícilmente hubiéranse pintado más claramente los apuros de la situación y el cuadro no estaba recargado. De acuerdo con tales recomendaciones, el presidente expidió un decreto que autorizaba a los gobernadores a organizar guerrillas y establecía que ningún mexicano entre los 20 y los 60 años podía excusarse de tomar las armas. Prevenía que en cuanto los franceses declarasen rotas las hostilidades, se declararía en estado de sitio a las poblaciones por ellos ocupadas y serían castigados como traidores los mexicanos que permanecieran en ellas y confiscados sus bienes, salvo el caso en que justificaran el motivo, pero aseguraba a los franceses pacíficos la protección de las leyes del país y a los invasores la observación escrupulosa de las leyes de la guerra. El general Zaragoza, por su parte, haciéndose eco del presidente, expidió una proclama para exhortar al patriotismo y despertar el ardor bélico de sus compatriotas, con una voz que vibraba con confianza. Tengo una fe ciega en nuestro triunfo, en el de los ciudadanos sobre los esclavos. Muy pronto se convencerá el usurpador del trono francés que pasó ya la época de las conquistas. Vamos a poner la primera piedra del grandioso edificio que librará a la Francia del vasallaje a que la han sujetado las bayonetas de un déspota. Sin embargo, a pesar de la indignación patriótica provocada por la ocupación de Veracruz, o por ella misma, no le fue fácil reunir una fuerza de 5,000 hombres para recibir el primer embate de los franceses. La necesidad de utilizar esta tropa selecta con economía y de adaptar su táctica a las ventajas naturales del país y a las aptitudes de los naturales, protegiéndolos contra sus propias deficiencias, así como contra el enemigo, y de conservar a toda costa su moral, su disciplina y su confianza, dictó su plan de campaña. Obligado por la violación del armisticio a abandonar su primera y más formidable línea de defensa al pie de la sierra, se retiró al monte y ocupó una posición que dominaba el camino a Puebla con el fin de interceptar las fuerzas de Márquez, que avanzaba con 2,000 hombres para reunirse con los franceses. 8 días pasaron los franceses en Orizaba preparando su marcha. Tenían reunido un convoy adecuado, relajado el embargo del gobierno por el convenio de la Soledad, el tráfico normal bajaba a la costa y el almirante había aumentado sus existencias con 230 carros. También gracias al convenio quedaban eliminados los otros obstáculos. La zona malsana quedaba atrás, las lluvias no habían empezado y el almirante recibió con una reprimenda por la conclusión del Tratado de la Soledad su carta de revocación por el correo que llegó a Orizaba el 25 de abril. Inficionado por el optimismo febril de Sally y Almonte, que aseguraban no encontraría más que una resistencia informal a medida que avanzaba, Lorenzés también tenía una fe ciega en el triunfo de sus armas, y el día siguiente la comunicó a París. Tan superiores somos a los mexicanos en raza, en organización, en moralidad y en elevación de sentimiento, informó al ministro de la Guerra, que suplico a vuestra excelencia que tenga la bondad de decir al emperador que a la cabeza de 6,000 soldados ya soy dueño de México.
Saliendo de Orizaba el día 27 y avanzando a través de un terreno formidable pero sin defensa, los franceses alcanzaron con un día de marcha las cumbres de Aculcingo, valladar que forma la base de la altiplanicie superior de la Sierra Oriental. De la presencia del enemigo no habían visto más señas que sus exploradores, esfumándose como el humo en el horizonte, y aunque un pueblo ardía al pie de la cuesta, los vecinos apagaban el fuego puesto por los patriotas, y todos los informes concordaban en que Zaragoza se retiraba rumbo a la capital, y que el camino quedaba abierto. El desfiladero lo formaba un valle estrecho, encerrado entre murallas macizas y casi perpendiculares. El camino subía en 37 espirales hacia la cima, dominada por un viejo presidio convertido en fortín. A mediodía, la vanguardia llegó a la vista del reducto y quedó detenida por un intenso fuego de fusil, y de repente el valle retumbaba con el fuego de las baterías emboscadas arriba. Habiendo colocado su artillería a la retaguardia de la columna, Lorenzés optó por forzar el paso con una carga de infantería. Abandonando gustosos sus pesadas mochilas, pues el sol ardía fuertemente y el fardo era bestial, los suavos avanzaron al paso gimnástico, seguidos por un cuerpo de chasseurs a pie, y gateaban las vertientes abruptas a ambos lados del presidio. La primera oleada se esforzó empeñosamente, pero en balde para alcanzarlo. La segunda tuvo que respaldarse en los recodos de la roca. Se echaron refuerzos al monte, pero la posición del enemigo resultó demasiado fuerte. Nada pudo la superioridad de raza, de organización, de disciplina, de moralidad, de elevación de sentimiento contra la superioridad de la montaña. El terreno escabroso y el fuego del enemigo rompieron las filas de los pioneros, buscando a rodillas un punto de apoyo en los flancos del desfiladero, y sus progresos espasmódicos, señalados por bocanadas de humo blanco en el cielo azul, cascadas de piedras y el relumbrón de pantalones rojos en el matorral, despertaron la ansiedad siempre más aguda de sus camaradas abajo, donde la larga columna inveterada reaccionaba con rápidas articulaciones a medida que llegaban más reservas al paso redoblado. Cantaban claro las clarinadas abajo, silbaba la batalla arriba, y durante 1 hora y media 14 compañías entraron en acción, pero a fuerza de arrojo y tenacidad, los asaltantes acabaron por conquistar la posición. A las 5 de la tarde, Almonte y Saligny recobraron su aplomo. La batalla se había prolongado por 3 horas. La luz tramontaba, los mexicanos se batían en retirada. Los franceses habían tenido 2 muertos y 36 heridos, y tenían ya superado el obstáculo más formidable de su camino. La conquista de las cumbres de Aculcingo confirmó plenamente la confianza de Lorenzés en la calidad de sus tropas. La raza superior se desvaneció en las sombras de la sierra y desapareció de la noche a la mañana. Al día siguiente, la columna siguió avanzando sin dar con sus huellas, hasta llegar a otra serranía donde se detuvo la marcha para mantener contacto con el convoy que seguía lentamente con la artillería. La vanguardia pasó la noche en un pueblo abandonado por los indígenas, que dejaron encerrados en sus chozas numerosos cerdos. Los soldados interrumpieron y lanzaron un asalto de tal naturaleza que los oficiales no lograron separar a los hombres de las bestias hasta el día siguiente, cuando se verificaron varios casos de disentería. Terminada la depuración, la columna continuó el ascenso y recobró rápidamente su elevación de sentimiento normal. De los movimientos del enemigo no se sabía nada. Cuando por casualidad se alcanzaba a un indígena y se le interrogaba, la respuesta era invariable. ¿Quién sabe, señor? De su propio paradero, solo tenían los franceses la certeza de que lo peor quedaba atrás. A los 5 días de salir de Orizaba, se encontraron en la altiplanicie, a 4.000 metros del nivel del mar, disfrutando de un clima fresco y marchando sin oposición a través de un inmenso valle regado por el sudor de los volcanes y tapizado con ricas fincas que recompensaron con creces su moralidad superior. El convenio de la Soledad era un recuerdo tan remoto como las huellas del enemigo, cuya línea de retirada siguieron desde un pueblo evacuado hasta otro,
y fue solamente al llegar a Amozoc, a 14 kilómetros de Puebla, cuando al fin se estableció contacto. Aquí se supo que Zaragoza se había encerrado en Puebla, que tenía una guarnición de 4 o 5 mil hombres y que había levantado barricadas blindadas en las calles. Aquella noche, era el 4 de mayo, Lorenzés convocó a Consejo de Guerra y formó un plan de ataque, basado en una abundancia de opiniones profesionales y en su propia discreción. El camino que venía siguiendo conducía a Puebla por el norte, donde la plaza estaba resguardada por el Cerro de Guadalupe, una colina abrupta coronada por un convento fortificado y por el fortín de Loreto, situado atrás y más abajo de una espuela de la misma eminencia. Almonte y un general mexicano, que 2 veces había defendido y tomado Puebla, aconsejaron el ataque por el sur, donde la entrada estaba abierta y sin fortificaciones. Así, eludirían las fortalezas, de difícil acceso y alejadas de ese lugar, y que no podrían bombardear a quienes desde ahí se lanzaran al asalto. Nunca se había tomado Puebla desde el norte. No obstante, Lorenzés se inclinaba hacia aquella alternativa. Apoyado por los comandantes del cuerpo de ingenieros y de la caballería, creía preferible confiar en el arrojo de sus tropas para apoderarse de las fortalezas, más bien que echarlas a ciegas en un dédalo de calles embarricadas. En plena discusión, se anunció la llegada de un ingeniero mexicano que pedía una entrevista. Sentado a la mesa e interrogado detenidamente, este apoyó la opinión de Lorenzés con algunos datos interesantes. Según él, apuntó un oficial de la Plana Mayor, las proximidades de Guadalupe no presentaban obstáculos capaces de detener el arranque de las tropas francesas. Los fosos estaban casi rellenos de tierra. La fortaleza no tenía la solidez suficiente para presentar una resistencia eficaz, y en cuanto al enemigo, no le hizo siquiera el honor de suponer que pudiera ofrecer más que una defensa formal. El general quedó convencido, y volviéndose hacia nosotros, nos despidió con estas palabras: Ademain, messieurs, dans Guadalupe. El día siguiente, al amanecer, la columna salió de Amozoc, y poco después de las 9, la vanguardia columbraba la masa vaga de cúpulas y azoteas que era Puebla de Los Ángeles. La llanura estaba desierta, y el jefe del Estado Mayor, después de practicar un breve reconocimiento, informó que el grueso de las fuerzas mexicanas se encontraba concentrado del otro lado de la plaza, y que evidentemente no se esperaba un asalto por el norte. Sin embargo, al avistar el Cerro de Guadalupe, Lorenzés se resolvió a consultar otra autoridad antes de lanzar el ataque, y mandó un edecán a M. de Saligny con un recado y un saludo. Al encontrar al ministro, que viajaba con el convoy en la retaguardia, el edecán le recordó que los vecinos de Amozoc huyeron en masa ante la llegada de los franceses y que la actitud del pueblo era poco amistosa, y le preguntó de parte del comandante en jefe si tenía noticias de los simpatizantes en Puebla, ya que la respuesta determinaría la decisión del general y la organización del ataque. Mi querido capitán, contestó el ministro, decid al general de Lorenzés que acabo de recibir esta comunicación de un indio, y le entregó un pliego de papel fino, de esos que los corredores indios acostumbraban ocultar en el pelo, las orejas, los dedos del pie o en partes más secretas aún de su anatomía, y que el oficial examinó con cierto disgusto, ignorando de qué parte del cuerpo procedían esos informes. Pero el ministro no era melindroso, y el mensaje lo expedía Márquez. Hasta donde era descifrable, anunciaba su aproximación. Podéis añadir, dijo M. de Saligny, que luego que nuestras tropas lleguen a la vista de la ciudad, Márquez aparecerá, cesará toda resistencia convencional y las barricadas caerán como por ensalmo. Haréis vuestra entrada bajo una lluvia de flores, para confundir a Zaragoza y su gavilla. Sin embargo, agregó acomodándose en su coche, sería preferible entrar por la puerta oriental más bien que por aquella que tenéis enfrente. Eso es imposible, explicó el edecán. Tendríamos que abandonar el convoy, así como vuestra protección y seguridad. Si el enemigo se enardeciera y fuera a atacar y capturar el convoy durante el movimiento envolvente que proponéis, sería para nosotros un verdadero desastre.
Las condiciones mismas de nuestra marcha nos obligan a permanecer cerca de nuestros recursos, así fuera con el peligro de no escoger el punto de asalto que tal vez no resultaría absolutamente favorable. Muy bien, pero veréis que no hay complicaciones que temer, contestó M. de Saligny, que el general de Lorenzés se dirija sobre la ciudad como mejor le parezca. Pero en mi concepto, el no aprovecharse de las buenas disposiciones que se me anuncian sería una falta gravísima y me veré obligado a dar cuenta de ella. El ministro no era una autoridad militar y Lorenzés se arrepintió de haberle pedido consejo. Mientras esperaba la respuesta, el convento abrió el fuego y la metralla comenzó a caer sobre sus líneas, donde la tropa esperaba con impaciencia la orden de lanzar el asalto. Ya era tarde para reorganizar su plan, y entre el ministro y los mexicanos, el general optó por el mal menor. A las 11:15 de la mañana se inició la acción. 2 columnas de infantería se desplegaron a la derecha y a la izquierda del Cerro de Guadalupe, en espera de la orden de avanzar, mientras 10 baterías de artillería, colocadas en el centro, rompieron el fuego como a 2.000 metros del blanco. 3/4 de hora, la cortina de fuego francesa siguió sin interrupción, sin alcanzar las murallas macizas que coronaban el cerro. Para acortar el tiro, se cambió la posición de las baterías rayadas, acercándolas poco a poco al blanco, pero a medida que se reducía la distancia, menos eficaz resultaba la puntería. El terreno era muy accidentado. Desde abajo, la puntería era accidental y los artilleros erraron el tiro profusamente. Entre tanto, se observaba mucho movimiento dentro de la plaza. La tropa mexicana, concentrada en el lado opuesto de la ciudad, venía taloneando detrás del cerro y formaba batalla en una línea desplegada entre las fortalezas, calzada en ambas extremidades con caballería que amenazaba las columnas inmovilizadas al pie de la cuesta por el duelo de artillería. Al cabo de 1 hora y media, los franceses habían gastado ya la mitad de sus municiones y Lorenzés se resolvió a dispersar los preliminares y lanzar el ataque. La primera columna, compuesta de infantería de marina y protegida por los suavos en línea de tiradores, emprendió la subida del cerro bajo el fuego de la fortaleza, que por lo accidentado del terreno le hizo poco daño. Pero al aproximarse a la cima, le salió al encuentro un batallón de indios de la Sierra de Puebla, guerreros famosos por su ferocidad, que trabaron combate y lograron detener brevemente a los asaltantes, obligándolos a variar hacia la derecha, donde, continuando su marcha ascendente para encumbrar entre los 2 cerros, cayeron en una trampa. Llegados ya a unos 25 metros del relieve principal, se encontraron entre 2 fuegos cruzados del convento y de Loreto, que tiraban con efecto desconcertante, siendo los disparos horizontales y los de Loreto a muy corto tiro de metralla. Al mismo tiempo, la guarnición de Guadalupe, que esperaba pecho en tierra, se levantó y se lanzó sobre el enemigo, y los indios bravos de Zacapuaxtla, que se habían retirado, conforme a sus órdenes, para crear la ilusión de que la línea quedaba abierta, irrumpieron otra vez, entrando en un cuerpo a cuerpo encarnizado con los franceses, que, sorprendidos por la combinación y la furia del asalto, se replegaron en confusión hasta sus posiciones al pie de la cuesta, hostilizados por la caballería que había quedado oculta hasta entonces. Reorganizándose rápidamente, los asaltantes volvieron a la carga, y el segundo ataque fue mucho más vigoroso que el primero, pero igualmente ineficaz. Lo que podía realizarse con puro arrojo se realizó con los mismos resultados. 2 columnas se aferraron a las faldas del cerro, esforzándose por dividir la atención del enemigo y subiendo para solo caer cegados en pleno ascenso, o para cejar ante la doble andanada de fuego disparada desde una posición inexpugnable. Un batallón de suavos volvió a oblicuar hacia la derecha, rebasando el convento y tratando de tomar la posición por atrás, y al pasar frente al contrafuerte abajo, las baterías de Loreto lo empujaron hacia la córcova entre los 2 cerros, donde los refuerzos mexicanos, concentrados entre la ciudad y las fortalezas, los recibieron con un tiroteo giratorio que acabó por dispersarlo una vez más en desorden. El rechazo exasperó
el ardor de la batalla y, reforzado por los mejores efectivos en reserva, se lanzó el tercer asalto, encabezado por los aguerridos cazadores de Vincennes, pero sin ganar más terreno que los suavos. Algunos alcanzaron la cima y cayeron en los fosos, cuya profundidad excedían sus cálculos y se llenó de cadáveres. Algunos más escalaron las murallas y entrevieron al enemigo antes de ganar el cielo. Pero solo el cometa, tarareando interminablemente, tenía una vida sobrenatural y siguió insuflándola en los vivos, los muertos, los heridos, los dispersos. Entre tanto, y cuando el combate del cerro estaba más empeñado, tuvo lugar otro no menos reñido en la llanura entre las reservas francesas que esperaban su turno al pie de la cuesta y la caballería mexicana. Cercados por la carga enemiga, los franceses formaron un cuadro, teniendo a raya el ataque hasta la llegada de refuerzos, y ganando la recomendación entusiasta del comandante en jefe, quien, con su atención dividida, apenas sabía dónde dirigirla o, si más merecían su admiración, los que marchaban bajo el fuego de Guadalupe o los cazadores, que, impertérritos ante el número de los enemigos que les rodeaban, se rehicieron con la máxima calma y mataron o dispersaron a los jinetes que se precipitaban sobre ellos. Pero Lorenzés prodigaba elogios a soldados condenados al fracaso. La flor del ejército francés luchaba todavía para llegar a la Zarpa con Zaragoza y su gavilla, y en el cielo coronas de humo consagraban su fracaso, cuando el firmamento se encapotó y de repente estalló el aguacero vespertino. Durante los últimos 5 días, la aproximación de la estación de lluvias venía anunciándose con temporales de tremenda intensidad, acumulándose en los umbrales de la noche, pero de poca duración, desvaneciéndose entre los celajes del ocaso con la misma celeridad que el enemigo en las cumbres de Aculcingo. Pero aquel desastre se invirtió en la tarde del 5 de mayo. Empantanado el campo de batalla, con torrentes de lluvia y granizo, las vertientes del cerro se volvieron tan resbaladizas que los asaltantes ya no lograban mantenerse en pie. Eran las 5 de la tarde. Los soldados, despernados, marchaban desde las 5 de la mañana y combatían desde mediodía. Y el comandante convino en que mañana será otro día. El clarín tocó la retirada. La retirada, al revés del ataque, se realizó sin precipitación. El fuego se apagó bajo el aguacero, pero las fuerzas beligerantes estuvieron a la vista hasta las 7 de la noche. Hostilizados por los jinetes mexicanos, los franceses se batieron en retirada con desalentado fervor, pero con disciplina intacta, rehaciéndose al son de la corneta lúgubre y recogiendo sus mochilas donde las dejaron por la mañana. Defendieron el terreno con las bayonetas caladas hasta que las ambulancias terminaron la evacuación de los heridos bajo el lejano cañonazo crepuscular. Para las 9 de la noche, los supervivientes quedaban reunidos en el campamento. Al pasar lista de presentes, las pérdidas ascendieron a 462, entre muertos, heridos y dispersos, cifra considerable, dado el efectivo de la expedición. Y como entre los dispersos se hallaba una compañía de infantería de marina, una partida de reconocimiento salió a buscarla bajo el manto de la noche. 6 soldados recorrieron el campo de batalla rastreando los hoyos sin dar con sus huellas. El capitán mandó al corneta tocar la marcha regimental. El triste tarará retumbó en la sombra sin respuesta y la búsqueda siguió a ciegas, batiendo el campo alrededor del cerro y deteniéndose de vez en cuando para repetir la señal. El campo parecía suyo. Como estaban al alcance de la fortaleza, los soldados hicieron notar al capitán que, si el enemigo fuera a investigar aquellas clarinadas, tenían todas las probabilidades de caer presos. Pero el capitán se negó a abandonar la búsqueda y mandó tocar la marcha divisional. A medida que vagaban de uno a otro costado del cerro, la clarinada redundante provocó una alerta en la fortaleza, donde se suponía que los franceses preparaban un ataque nocturno, pero ninguno de los dos bandos estaban dispuestos a disputar el resultado del día, y el solo metálico siguió sonando sobre el fango durante 2 horas y sin peligro. A las 11 de la noche,
los exploradores regresaron al campamento, donde sus llamadas habían despertado más alarma que en el convento, y allí encontraron la compañía extraviada. Al día que terminó con un fracaso, siguió una mañana de tregua. Al salir el sol, una paz profunda reinaba en la llanura, y el único movimiento observado en las afueras del convento era la actividad de un pelotón que traspalaba a los muertos debajo de la tierra. La mañana dedicada a una tregua no tardó en transformarse en una tarde de derrota. La noche del 5, Lorenzés pensaba reanudar el ataque al día siguiente, pero después de consultar su almohada, su mayor preocupación era la moral de su ejército tras una batalla que resultó una borrachera militar. Se querelló con sus consejeros achacando el desastre a Almonte y Saligy, pero el comandante, que se veía reducido a tales recursos, estaba derrotado de antemano. 2 días pasó Lorenzés a la vista de Puebla, con la esperanza de que el enemigo saliera de sus reductos y le proporcionara la oportunidad de arrebatarle el triunfo en una batalla campal. Pero al verse defraudado de la revancha y no recibiendo del ejército del general Márquez más que noticias evasivas y aún contradictorias sobre su proximidad y sus intenciones de reunirse conmigo, informó en su parte, comencé a hacer desfilar mi inmenso convoy hacia Amozoc. La retirada se inició el día 8. En Amozoc, el comandante se detuvo 2 días, a petición de Almonte y Saligy, esperando la llegada de Márquez. El día 11 reanudó la marcha retrógrada, pasando las cumbres de Aculcingo sin encontrar más oposición que una barricada de árboles rodeados desde las alturas de la montaña por un enemigo invisible. Y en la última etapa del descenso, se tuvo que desprender una compañía para socorrer a las fuerzas de Márquez caídas en una emboscada. Acción de la cual los franceses sacaron 600 prisioneros y la satisfacción de haber salvado a sus aliados de la desbandada en Barranca Seca. De regreso a Orizaba, el comandante arrojó las cuentas del fiasco. En su primer informe a París, pidió más material de sitio y refuerzos de 15 a 20,000 hombres. Acabados los días de ciego a rojo, se iniciaban los del cálculo sobrio. Lorenzés había llegado a las mismas conclusiones que Prim respecto al número de soldados indispensables para la conquista de México, y se había formado la misma opinión de Saligy y Almonte. Estas fueron sus únicas ganancias. Ni el uno ni el otro salieron ilesos en su informe al ministro de Guerra. Tal era mi situación frente a Puebla, señor mariscal, la ciudad más hostil a Juárez, según la opinión de las personas a las cuales debía dar fe, y que me aseguraron formalmente, conforme a las noticias que tuvieron la oportunidad de recoger, que se me recibiría allá con efusiones de júbilo y que mis soldados entrarían cubiertos de flores. Y el mariscal Randón no era su único confidente. En un orden del día, dirigida al ejército, el comandante colgó también la corona fúnebre sobre su colega. Soldados y marineros, vuestra marcha sobre México ha sido detenida por obstáculos materiales que estabais muy lejos, sin duda, de esperar. 100 veces se os aseguraba que la ciudad de Puebla os llamaba de corazón y que la población pisaría vuestros talones para cubriros de flores. Pero con la confianza inspirada por esas seguridades engañosas, como nos presentamos ante Puebla. Fue con la confianza inspirada por esas seguridades engañosas como nos presentamos ante Puebla. Echando la culpa al servicio de inteligencia, el comandante rindió tributo a los combatientes. Soldados y marineros, habéis dado prueba en el 5 de mayo de valor heroico. Ellos, cuando menos, se habían cubierto de gloria, y él no tenía nada con qué encubrirse sino Saligy. La tirantez de sus relaciones llegó casi a la ruptura. El ministro era también un cuentista y tenía otra versión que referir a París. Y cuando se abocó en la botella y salió a la calle en una peligrosa etapa de estupefacción, el comandante amenazó con arrestarlo por su conducta indigna de un representante de Francia. El escándalo se divulgó, dando una satisfacción tardía pero intensa al ejército y mortificando al Estado Mayor, que trataba de disimular estas disensiones indecentes, pero en vano. El viento se las llevó hasta Puebla,
y el enemigo las aprovechó para infligir una humillación más a los franceses. La revancha que el comandante aguardó ante Puebla y le sorprendió en Orizaba. Por orden de Juárez, los heridos y prisioneros franceses fueron puestos en libertad y autorizados a reintegrarse a sus filas, llevando no solo las condecoraciones que les fueron arrebatadas en el calor del combate, en atención a su valor, sino, y por mayor desgracia, la recomendación del ministro de la Guerra mexicano, como testimonio de consideración al valor del ejército de Oriente y de la generosa nación mexicana, considerándose que los desgraciados las hubieran merecido por hechos distinguidos, cuya memoria es superior a la misma muerte, no les desmerecen en ninguna manera, porque sumisos y debidamente subordinados han venido a nuestro suelo a traernos una guerra inicua y loca, de cuyo origen y consecuencias serán responsables los que la promovieron. La hidalguía mexicana alcanzó a Lorenzés en mala hora. Perdida la superioridad de raza, de organización, de disciplina y de moralidad en la batalla, el enemigo implacable le arrebató también la elevación de sentimientos que faltaba para completar su derrota, y que fue otra de las sorpresas crueles de la guerra. La repulsa ante Puebla sorprendió tanto a los mexicanos como a los franceses. Derrotado en Aculcingo, Zaragoza llegó a Puebla el 3 de mayo, seguido por el enemigo a un día de marcha, y tuvo apenas 24 horas para improvisar la defensa. La noche del 4, al reunir a sus generales y recordar con amargura la desbandada en las cumbres, cifraba sus esperanzas no en un triunfo, sino en una acción retardataria que detuviera por algunos días la marcha del enemigo. El general Negrete, encargado de la defensa de las fortalezas, salió de la conferencia poco confiado. Sin más reservas que su fe, Zaragoza le ahorraba y, avaro de palabras, sabía cuánto le tocaba callarse. General, haga lo que pueda, le dijo como única orden. Como buen soldado, Negrete tampoco prometió más de lo que sabía cumplir. Militar de carrera, ya había hecho lo posible para fortificar la posición presurosamente, y mirando de diestro a siniestro al comandante en jefe, que lo acechaba detrás de sus gafas, se retiró compenetrado de la voz de aquel búho. Apenas cerrada la puerta, un soplón le previno que lo han puesto a usted en los cerros, para que usted cargue con la responsabilidad de la derrota que nos van a dar mañana. A cada paso se multiplicaban los síntomas del mismo espíritu. Donde hay búhos, hay zozobra, y sus compañeros le cogieron al paso, como aves nocturnas con sus pares, inquietos y gregarios, pisando sus talones para compartir sus presentimientos, preguntando uno hasta dónde les llevaría la desbandada mañana, protestando otro, que no era soldado, dudando uno de sí mismo, otro de los demás, y todos del desenlace del día en las sombras de la noche. Y en rigor de verdad, a los derrotistas no les faltaban motivos de desconfianza. Puebla era, como aseguraba Lorenzés, la ciudad más hostil a Juárez. Los informes de los franceses no mentían, y los patriotas tuvieron que sostener una doble línea de defensa, una contra el enemigo emboscado dentro de la plaza y otra contra el invasor afuera. Las fortalezas constituían la frontera de México, el 5 de mayo de 1862. Después de la batalla, Negrete redactó un informe que contrastaba con las partes entusiastas de sus compañeros y denigraban tan singularmente su conducta que el ministro de la guerra se negó a admitirlo. Negrete contestó cínicamente diciendo que en el cuartel general hagan el parte y él lo firmaría y le mandaría uno en que para nada aparezcan los hechos de la acción. Su propia conducta era irreprochable y toda crítica quedó acallada por el crédito que cada uno de los comandantes ganó en el curso de la acción. Negrete por su indomable defensa de las fortalezas, Berriozábal, el comandante que no se creía soldado, por el apoyo inquebrantable que le prestó entre la plaza y Guadalupe, Porfirio Díaz por las cargas de caballería que desorganizaron los movimientos del enemigo, Mejía, Álvarez, Alatorre, La Madrid, por la denodada defensa de sus sectores en la extensa línea de batalla, y sobre todo Zaragoza, por la pericia con que logró desbaratar el ataque que le cogió por sorpresa, ya que lo esperaba por el lado opuesto de la plaza,
y su rápida reorganización de la defensa. Tan inesperado fue el triunfo que algunos lo aclamaron hiperbólicamente. Las águilas francesas han atravesado los mares para dejar caer al pie de la bandera mexicana los laureles de Sebastopol, Magenta y Solferino, declaró Berriozábal en un orden del día, felicitando a sus soldados. Habéis combatido a los primeros soldados del mundo y sois los primeros en vencerlos. Zaragoza era más sobrio, su parte salió entre águila y búho, algo más que taciturno, algo menos que lacónico, en un tono afinado a la verdad seca. El ejército francés se ha batido con mucha bizarría. Su general en jefe se ha portado con torpeza en el ataque. Por demás, me parece recomendar a usted el comportamiento de mis valientes compañeros. El hecho glorioso que acaba de tener lugar patentiza su brío y por sí solo los recomienda. Las armas nacionales, ciudadano ministro, se han cubierto de gloria. Y por ello, felicito al primer magistrado de la República por el digno conducto de usted en el concepto de que puedo afirmar con orgullo que ni un solo momento volvió la espalda al enemigo el ejército mexicano durante la larga lucha que sostuvo. Los franceses pretendieron recibir tanta sorpresa como orgullo de este tributo, pero eso era de esperarse. Lo que en realidad sorprendió a Zaragoza era la torpeza de Lorenzés y no pudo aprovecharla plenamente. Durante la batalla tuvo que quedarse a la defensiva y a economizar sus efectivos. En plena persecución de una columna enemiga, Porfirio Díaz recibió la orden de hacer alto. Ya no podía atacarlos, porque, derrotados como estaban, tenían más fuerza numérica que la mía, explicó el comandante en jefe, y me limité a conservar una posición amenazante. Tascando el freno, terminó su informe al ministro de la Guerra diciendo: indicaré a usted, por último, que al mismo tiempo de estar preparando la defensa del honor nacional, tuve la necesidad de mandar a las brigadas O'Haran y Carvajal a batir a los facciosos que en número considerable se hallaban en Atlisco y Matamoros, cuya circunstancia acaso libró al enemigo extranjero de una derrota completa y al pequeño ejército de Oriente de una victoria que habría inmortalizado su nombre. Numéricamente, sus efectivos excedieron apenas a los franceses, 4.852 contra 4.474. Y después de la derrota en las cumbres de Aculcingo, no se arriesgó a comprometer el triunfo con el contraataque que Lorenzés pasó 2 días esperando frente a Puebla. Pero, lejos de contentarse con los laureles de un triunfo defensivo, tardó solo el tiempo indispensable para conseguir recursos y refuerzos antes de emprender la ofensiva. En cuanto al dinero, nada se puede hacer aquí, porque esta gente es mala en lo general, y sobre todo muy indolente y egoísta, informó al día siguiente de la retirada del ejército francés. Qué bueno sería quemar a Puebla. Está de luto por el acontecimiento del día 5. Esto es triste decirlo, pero es una realidad lamentable. Al recibir los primeros días de junio 30,000 pesos, bastante para cubrir sus gastos por 10 días y refuerzos de 6,000 hombres bajo el mando de González Ortega, salió de Puebla con 14,000 hombres y bajó por las cumbres para atacar a Orizaba y empujar al enemigo hacia el mar, donde las guerrillas y el vómito negro diezmaban la reducida guarnición dejada en Veracruz. El 12 de junio, de Lorenzés recibió una comunicación del enemigo, el cual callaba su querella con Saliñi. Tengo datos para creer, le decía Zaragoza, que usted, los jefes y oficiales de la división a su mando, han remitido una protesta al emperador contra la conducta del ministro Saliñi, por haberlos arrastrado con engaño a una expedición contra un pueblo que antes de ahora ha sido el mejor amigo del pueblo francés. La nota, dictada en un pueblo distante apenas 12 kilómetros de Orizaba, le proponía una capitulación honorable, basada en la evacuación del territorio nacional dentro de un plazo por determinar. Y Lorenzés contestó con una nota aún más lacónica y más elocuente, rechazando la proposición, pero confirmando tácitamente su tenor. No estando el comandante en jefe de las fuerzas francesas en México revestido de poderes políticos,
que su gobierno ha conferido a M. Desailly, es imposible entrar en la vía de negociaciones propuesta por el general Zaragoza. Nadie más que el ministro de Francia está autorizado a recibir comunicaciones de tal carácter. Esta era la pura verdad, y el estilo astringente de Lorenzés la delataba desde media legua. González Ortega comunicó una proposición semejante a Desailly, quien, naturalmente, ni siquiera le acusó recibo. La dignidad de Francia exigía su silencio. Lorenzés, por su parte, contestó con el único fin de ganar tiempo. Si se dignó responder el avance diplomático del enemigo, fue solo por encontrarse en una ciudad abierta, embotellada con 1.400 soldados y el ministro de Francia. Sin embargo, la nota surtió efecto, pues cerró la brecha entre el ministro y el comandante frente al enemigo. Recurriendo al sistema militar de Zaragoza en Puebla, Lorenzés se puso apresuradamente en estado de defensa, construyó barricadas, cavó trincheras y reconcentró los cuerpos desprendidos para cazar a las guerrillas y proteger sus comunicaciones con Veracruz. La llegada, la noche del 13, de 300 de tropa fresca recién desembarcada, le aportaba un refresco apreciable, ya que esa misma noche empezó el cerco de Orizaba. La situación era crítica. En su prisa, Lorenzés no había pensado en ocupar el Cerro del Borrego, una montaña que dominaba la plaza. La posición era aparentemente inaccesible. Un cerro enriscado de 350 metros de altura que se elevaba casi verticalmente del lecho del valle y se hallaba cubierto de bosques impenetrables. Pero a las 10 de la noche, un indio informó que el enemigo subía al Borrego con artillería. A la medianoche, un capitán con 75 hombres salió para apoderarse de la posición. Las tinieblas disimulaban la dificultad de la empresa, tanto para los franceses como para el enemigo. Después de trepar palmo a palmo, por espacio de hora y media, los franceses se detuvieron en una saliente para recobrar aliento, entre el abismo y el peñasco arriba. A ras con el nivel impalpable de la noche, dominaban un horizonte que no tenía más límite que sus oídos. La densidad del matorral y de las sombras les impedía ver más que algunos contados pasos por delante, y allí permanecieron pegados a la pendiente hasta que les sobrecogió un ruido arriba. Suponiendo que algunos vecinos de Orizaba se habían refugiado en el monte, ya que la presencia del enemigo en tal despeñadero parecía tan improbable como la suya propia, el capitán mandó a investigar. Pero los exploradores tropezaron con un tiroteo y el ataque precipitó perpendicularmente. Al alcanzar a los delanteros, se encontró en medio de una vegetación tupida y oscura de formas humanas peleando para apoderarse de un cañón. Sus 3 exploradores, heridos y jadeantes, abrazaban la boca del cañón con la tenacidad del vértigo, aplanándose desesperadamente sobre la primera masa sólida que tenían agarrada contra el pecho. Salvando el obstáculo, el capitán se puso a escalar la subida a tientas, seguido por su gente y guiado por la retirada invisible del enemigo, que disputaba el terreno con igual tenacidad y también a ciegas. Y al cabo de una hora llegó a la base de la cumbre. Aquí hizo alto, espaldándose con la cuadrilla contra el fuego cada vez más intenso, por temor de revelar su reducido número, y con la esperanza de que se habría oído en Orizaba el tiroteo con que se abría paso en los surcos del cerro. Ya era imposible seguir o cejar. De un modo u otro le tocaba la hora cero, y durante una hora más aguantó la lluvia de plomo que le buscaba en el matorral. A las 3:30 lo alcanzó una cuadrilla de refuerzos, que venía siguiendo el estruendo de señas mortales en los flancos de la montaña y que redobló sus efectivos. Y redoblando sus esfuerzos antes de despuntar el día, el capitán se engarabitó hasta la cumbre, lanzó el ataque, puso en fuga al enemigo con una carga de bayoneta y cayó herido de gravedad, pero dueño de la montaña. Al día siguiente, Orizaba se despertó ante un espectáculo tétrico. A medida que se difundían sobre las pendientes del cerro los albores del día, escribió un oficial francés que recorrió la pista nocturna, se revelaba una escena terrible. Al oeste, como a 100 metros debajo de la primera mesa, en una plataforma rocosa sobrecargada por el plató,
vimos un montón de cadáveres destrozados en su caída. Más allá, miembros exánimes colgados en las excrescencias de la roca y caras que conservaban aún en la muerte una expresión de terror profundo. Aquí, un miserable herido esforzándose en vano para sustraerse al peso de dos cadáveres que lo ahogaban. Allá, un soldado cogido al caer por una rama que lo tenía colgado sobre el precipicio, y mirándonos con ojos suplicantes y miedosos, y todos mexicanos. Más asombrosa aún resultó aquella hazaña nocturna al tomarse el saldo de la empresa. 150 franceses habían arrebatado la montaña de las manos de 2,000 mexicanos, con una proposición de pérdidas que ya se había vuelto normal en tales encuentros. Las tropas selectas de González Ortega, encargadas de la defensa del Borrego, abandonaron la posición, dejando en manos del enemigo, sin contar los caídos en el abismo, 200 muertos y heridos, 200 presos, una bandera regimental y 3 piezas de artillería, en tanto que los asaltantes conquistaron la posición al costo de 2 muertos y 28 heridos. La temeridad de la empresa, visible a la luz del día, dejó asombrados a los mismos franceses. Si se hubiese tenido noticias exactas de las fuerzas que ocupaban el Cerro del Borrego, nunca se habría intentado desalojar al enemigo con tan poca gente, afirmó otro oficial francés. El buen éxito, debido al vigor verdaderamente excepcional del capitán Détrie, solo fue posible gracias a la oscuridad de la noche, que no permitía al enemigo ver con cuán poca tropa se enfrentaba y ocultaba. Por otra parte, a los asaltantes las dificultades y los peligros de la empresa. Si los mexicanos hubiesen logrado conservar aquella posición que el general de Lorenzés no creyó necesario comprender en su línea de defensa, es dudoso que el ejército hubiera podido mantenerse en Orizaba. El capitán Détrie fue citado, condecorado y ascendido, y el comandante en jefe rindió tributo a tan espectacular proeza en su informe a París. Desgraciadamente, señor mariscal, no se puede describir el combate en el Borrego, pero cuando uno ha visto las posiciones y se ha formado una idea de las dificultades vencidas en la oscuridad de la noche, haciendo la ascensión por sí mismo, no puede menos de proclamar el heroísmo de este puñado de valientes. El valor del servicio se apreciaba mejor a medida que avanzaba el día. Lejos de ser una mera función de armas azarosa, la conquista del Borrego influyó decisivamente en la batalla de Orizaba. Al ver los cañones del cerro apuntando sobre sus propias líneas y la reacción funesta en sus filas de la pérdida de esa posición, Zaragoza abandonó el ataque, después de bombardear la ciudad durante 12 horas, y se retiró a Puebla, dejando el campo libre a los soplones, que aseguraban que solo gracias al repliegue se evitó la desbandada de sus fuerzas. Al día siguiente salió una proclama en Orizaba. Mexicanos, 2 grandes acontecimientos han tenido lugar el día de ayer en las cercanías de esta ciudad. El ejército de Juárez, mandado por los jefes más célebres por sus crímenes contra la sociedad, se ha presentado con la amenaza en la boca y ha tenido la insolencia de enviar una intimación arrogante al valiente y caballeroso comandante en jefe de las fuerzas francesas. La más completa derrota que han hecho sufrir 150 valientes soldados del 99 de línea a las órdenes del intrépido y honorable capitán Détrie a 4,000 hombres de la famosa división de Zacatecas, ha sido la respuesta que el ejército del emperador de los franceses ha dado a estas hordas de vándalos que le creían intimidado. Aprovechando la oscuridad de la noche, Zaragoza ha levantado furtivamente su campo, que se había atrevido a situar frente al nuestro, con un aspecto de hostilidad más arrogante, y hoy se retira en desorden y precipitadamente, perseguido de cerca por la caballería nacional, y va a pasar por la 4ª vez con tanta vergüenza como en las anteriores las cumbres de Aculcingo. Mexicanos, la misma suerte que ha sufrido la pretendida ilustre y heroica división de Zaragoza, y que habían experimentado antes en Aculcingo y Barranca Seca las hordas de Zaragoza y Doblado, desespera siempre que se atrevan a hacer frente al invencible ejército francés y al entusiasta ejército nacional, pues estos defienden la causa de la independencia y de la nacionalidad mexicana,
y las otras la barbarie y el pillaje. Poned, pues, toda vuestra confianza en el ejército franco-mexicano y en nuestro compatriota. La firma era de Almonte. No todos los buitres se hallaban en... No todos los buitres se hallaban en el Cerro del Borrego, y la hazaña del capitán Detrie no merecía el huchear del general Almonte. Pero el hijo de Morelos se encontraba otra vez en una montaña. Los franceses no emprendieron la persecución del enemigo. Satisfechos con la percha conquistada por sus águilas en el Borrego y la tregua que les aseguraba la retirada de Zaragoza, se inmovilizaron en Orizaba en espera de los refuerzos necesarios para volver al asalto de Puebla.